Bueno, muchas gracias por la invitación, Andrés, Tiziano. Bueno, la hipotonía posquirúrgica es una de las principales complicaciones que tiene la trabeculectomía y si bien podemos comenzar a sospecharla cuando el paciente nos refiere disminución de agudeza visual como una alteración funcional y la constatamos cuando encontramos cambios estructurales como un desprendimiento coroideo o una maculopatía hipotónica, se la define como una presión igual o menor a 6,5 milímetros de mercurio en el posoperatorio inmediato o menor de 5 milímetros de mercurio luego de los 3 meses de la cirugía. Su incidencia es muy variable según se trate de ensayos clínicos o estudios observacionales y va de 1,6% a 12,4% en los ensayos clínicos y del 7,2% a 42% en los observacionales. Un dato, por ejemplo, para darles, sería que en el TVT, el TUB versus TRAB, la incidencia de hipotonía en las trabeculectomías fue del 13% y en este estudio se utilizó como antimetabolito la mitomicina C al 0,4% y que en el SIGST, el Collaborative Interventional Glaucoma Treatment Study, la incidencia fue del 0,9 y acá lo que se usó fue 5-fluorouracilo, así que como factor de riesgo está un poco más el uso de la mitomicina. Otro factor de riesgo, que el paciente sea joven, pacientes miopes, el uso de medicaciones prequirúrgicas y el factor cirujano, la suturolisis, que es donde en esta presentación voy a hacer más hincapié. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Por los riesgos inherentes a la hipotonía, que es la posibilidad de que se produzca un daño permanente en el ojo de nuestro paciente, que podría ser una fibrosis corioretiniana irreversible, por ejemplo, en un paciente que ya tenga una maculopatía hipotónica por mucho tiempo o que tenga un kissing coroideo, luego eso puede desencadenar un desprendimiento de retina, que se produzca una descompensación corneal. Algo a tener en cuenta es que en los pacientes operados de trabeculectomía, la pérdida de células endoteliales está descrito que es de entre el 7 y el 12% en pacientes con hipotalamia, así que si hay algo de contacto entre endotelio y el iris puede ya haber una pérdida, y ni hablar en los pacientes que tienen atalamia. Ya la pérdida es mucho más importante, descrito entre el 40 y el 50%, o puede ser del 100% también. O sea, si tenemos un paciente con atalamia, no tenemos que esperar a hacer un tratamiento médico, a veces directamente vamos a operarlo. Por eso es importante detectar estos cuadros a tiempo. El tratamiento médico hay que instaurarlo, que sería dar atropina, dar corticoides tópicos y reposo, e ir observando y a veces esperar inclusive unos meses, y dependiendo de la incapacitación que tiene el paciente por este cuadro, los síntomas, eso nos va a hacer también ir a un tratamiento quirúrgico si no hay respuesta o si vemos ya alteraciones importantes. Siempre el retraso en el tratamiento puede terminar en un mayor riesgo de complicaciones. En cuanto a tratamiento quirúrgico, tenemos varias opciones, siempre hablando de una hipotonía por hiperfiltración. Tenemos lo que es la inyección de sangre autóloga, que sería el menos efectivo de los tratamientos. A veces requiere más de una inyección para poder mejorar este cuadro. La revisión de la trabeculectomía, suturas transconjuntivales del flap o suturas de compresión, que serían también suturas transconjuntivales, inclusive transesclerales, este último tratamiento. En cuanto a la revisión de trabeculectomía, algo muy común que yo veo en los cirujanos que recién comienzan, sobre todo si son diestros, es en la incisión radial del flap, que corresponde a la mano izquierda, o sea, al lado izquierdo, suelen producir un desgarro. Por ejemplo, a mí lo que me pasó el primer paciente que tuve con hipotonía después de una trabe fue por eso mismo también. En este caso es muy simple, es colocar una sutura simple. Tenemos a veces casos más complejos donde hay un mal cierre del flap, a veces una ruptura del flap que requiere hacer una cobertura con parche. Inclusive a veces lo que he hecho fue, si no tenía parche,
hacer un flap al lado, adyacente a la escotilla, para darlo vuelta y cerrar también. Otra opción son las suturas transconjuntivales. Acá podemos ver, por ejemplo, en la primera imagen, se puede traslucir una escotilla triangular donde en uno de los lados está más abierto, que es el lado por donde hiperfiltra. Con una sutura simple se puede dar el cierre, luego esa sutura a las semanas se vuelve por debajo de la conjuntiva. Este es el tratamiento que yo prefiero, que describieron los doctores Richman, Marlene Monster, Trubnik de el Wills Eye, que son suturas transconjuntivales. Son varias suturas que se pasan de limbo hacia atrás, suturas bien largas. Ellos recomiendan hacer más de 7 suturas, de 7 a 10, algunas pasando por debajo de la escotilla como para mejorar el cierre. Ellos presentaron una serie de casos, de 13 casos, que resolvieron por completo. Yo he hecho varios de estos casos, con buen resultado también. He tenido por lo menos 6, 7 casos. Hoy por hoy es la que elijo. Pero más importante remarcar el tema factor cirujano. Lo ideal es poder prevenirlo. Entonces, si tenemos un paciente al cual le vamos a hacer una trabeculectomía, por ahí no vamos a elegir 5FU porque está más asociado al uso de mitomicina, pues la mitomicina es más efectiva para las trabeculectomías y la tendencia es que se use a nivel mundial en mucho mayor medida durante la trabeculectomía que el 5FU, pero cuando hacemos la escotilla tratar de hacerla más alargada. De esta manera nos permite que las incisiones radiales no estén tan sobre la córnea y a nivel medial de la escotilla poder adelantarnos un poco más sin tener el riesgo de Seidel, que tiene una escotilla más pequeña, donde el humor acuoso puede irse hacia cerca de las incisiones radiales y tener más posibilidad de Seidel. Hacer las suturas bien ajustadas, tratar de no tener un posoperatorio hipotónico, sino más hipertónico. Y si el paciente tiene la presión alta, hacerle la suturolisis en el posoperatorio, pero no apurarse, porque si lo hacemos inmediatamente, por lo general antes de la primera semana, podemos tener también un cuadro de hipotonía. Entonces es preferible, si un paciente tiene, por ejemplo, más de 20 o 30 de presión luego de la cirugía, darle acetazolamida bioral y esperar por lo menos una semana antes de cortar una de las suturas. Y personalmente, también como el needling se asocia más a la hipotonía, yo personalmente prefiero en un paciente, por ejemplo, un paciente que operamos de trabeculectomía, por supuesto, planteándoselo, tratar de hacer un rescate de la cirugía con un needling, por más que tenga más riesgo de hipotonía que dar una medicación, porque bueno, el concepto de que cuando uno medica, en realidad ya está asumiendo que está fracasando, aunque sea parcialmente la trabeculectomía, yo lo tengo inculcado. Y como conclusión, bueno, si tenemos la hipotonía por hiperfiltración, tratemos de dar tratamiento médico, esperarlo, observar si no tenemos que apurar al tratamiento quirúrgico. Si hay alto riesgo, falta de respuesta, lo hacemos al tratamiento quirúrgico. Y otra cosa importante para decir es que a pesar de complicaciones como esta, la trabeculectomía sigue y seguirá siendo uno de los pilares fundamentales quirúrgicos de glaucoma. Muchas gracias.